Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Bueno, tenemos que hablar ahora un poquito sobre la Fiscalía y los fiscales. Como ustedes han escuchado, como ustedes han leído, como está y es de dominio público, el fiscal Hamilton Castro, Hamilton Castro, que ve el caso de Alejandro Toledo, ha sido invitado al Congreso de la República, a la Comisión Lavajato. Y simplemente el fiscal ha señalado que no va a ir o que no le parece que deba atender a esa invitación. Bueno, estamos con la vicepresidenta del Congreso de la República, la doctora Rosa Barta, para que nos diga cuál es el estado en que se encuentra esta situación y si finalmente el fiscal o los fiscales pueden o deben ir al Congreso cuando éste los requiere. Doctora, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Alfonso, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. El artículo 97 de nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, la Ley de Leyes, ¿no? Es bastante clara, y señala que todos los funcionarios están obligados a ir a declarar cuando es requerido por una comisión del Congreso de la República. El Congreso tiene como labor principal la función de fiscalización y control político, además de la labor legislativa y de la de representación. ¿Cómo podría ejercerla si es que un funcionario se niega a asistir a colaborar? En ese sentido, la Comisión Lavallato le pide en consulta a la Comisión de Constitución con respecto a la constitucionalidad de la decisión que comunicó el fiscal supremo, el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, con respecto a que el fiscal Castro no iba a ir a declarar en la comisión porque se ponía en riesgo la reserva del proceso. Entonces, la Comisión de Constitución ha sesionado y esto es importante destacar por unanimidad, es decir, todas las fuerzas políticas hemos votado en el sentido de que los fiscales tienen que ir a declarar. Y tienen que ir a declarar porque siendo este poder autónomo, el llamado a defender la legalidad de todos sus actos de ninguna manera podría sustraerse a cumplir lo que la Constitución ordena. Y esto no en ánimo confrontacional, sino en un ánimo colaborativo. Los poderes del Estado están en el deber de tener colaboración mutua a fin de que hechos como los que se vienen investigando en la Comisión Lavallato o los que viene investigando el Ministerio Público en ámbitos distintos, cada uno en su esfera, uno haciendo una investigación de carácter política y el otro haciendo una investigación de carácter penal, puedan complementariamente llegar a mejores resultados, que creo que es lo que el pueblo peruano espera. Estuvo acá la doctora Julia Príncipe Trujillo y señalaba que a ella no le han dado información en la Fiscalía sobre los preacuerdos, por ejemplo, con la empresa Odebrecht. Posiblemente esa sea una pregunta de la representación nacional en el Congreso, en qué consisten. Y entonces la respuesta seguramente será de la Fiscalía la misma, que como esto es una investigación o están aún en las pesquisas determinadas, no podrían contarles a ustedes de qué se trata. Pero además de ello, quizá un argumento de la Fiscalía podría ser porque el Congreso no suele ser, digamos, muy reservado con la información que recibe. Y entonces si le cuentan algo a los congresistas, posiblemente termine saliendo esa información hacia la prensa casi inmediatamente y algo que podría ser una estrategia de la Fiscalía podría verse complicada o perjudicada justamente por ese tipo de declaración. ¿Qué piensa usted al respecto? Dos cosas. La primera, el fiscal no puede negar información. Y cuando fue a la Comisión Lavallato, dijo que con respecto al acuerdo, al preacuerdo que ha tenido con Odebrecht, no lo conocía. Increíble, ¿no? O sea, el fiscal de la Nación no lo conocía. El pueblo peruano, la Procuraduría, el Congreso, tienen que saber en qué condiciones se han dado este preacuerdo, cuál ha sido el marco jurídico que ha permitido este acuerdo que no conocemos, a qué conclusiones puede arribar, que no sabemos cómo es que ha acogido a una persona jurídica, porque en nuestro marco normativo no permite este tipo de acuerdos con personas jurídicas, sí con personas naturales, pero ¿cómo es que llegaron a un acuerdo con Odebrecht como persona jurídica? Tenemos que saber, y eso no entendemos por dónde tendría reserva. O sea, el Poder Ejecutivo pidió además otras medidas
a los fiscales que tienen que ver con embargo y les dijeron que no. Entonces no entendemos realmente si es que el Ministerio Público, y repito, sin ánimo confrontacional, siempre buscando un espíritu colaborativo que nos permita arribar a mejores conclusiones y además en tiempo prudencial. Hay que recordar que Coteva ya tiene investigándose muchísimos años, ¿no? No estamos hablando de unos meses, sino de varios años. En este ánimo colaborativo y además en tiempo prudencial, nosotros esperamos que el Ministerio Público responda a lo que válidamente tanto el Congreso de la República, la Procuraduría y sobre todo el pueblo peruano espera conocer, sin afectar la reserva. Ellos podrán acudir al Congreso y mencionar que determinados aspectos no pueden ser revelados porque son materia de reserva que podría haber afectado el proceso. Y sí también vamos a estar atentos como Congreso de la República en el tiempo a evaluar si es que aquellos aspectos que no fueron comunicados como respuesta al requerimiento del Congreso realmente eran materia de reserva. Porque creo que este momento de nuestra historia requiere de una fiscalía absolutamente transparente, de un Congreso puesto en su lugar defendiendo los intereses del pueblo, de un Poder Ejecutivo que muestre una voluntad real de acabar con la corrupción, porque si no, válidamente, y vuelvo a la parte en la que empecé esta parte de la pregunta, nos preguntaríamos si es que el Ministerio Público realmente está cautelando la reserva de su proceso o a quién está defendiendo, o qué está protegiendo, qué otro interés está protegiendo. Es una pregunta que huele a sospecha. La posición que ha tomado el Ministerio Público en este caso, cuando nunca antes se ha negado a asistir al Congreso a responder, recordemos Belaún del Ocio, Business Track y otros procesos, nunca antes se habían negado a ir a responder al Congreso. Porque ahora, ¿por qué frente al caso más emblemático que tiene nuestro país por corrupción, un caso que involucra a 3 gobiernos, a 3 expresidentes, es difícil de comprender, aún con el mejor ánimo, sin que por lo menos exista un manto de duda? Claro, porque entiendo que está citado el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y los expresidentes Alan García Pérez, creo que Ollanta Humala y creo que la señora Keiko Fujimori también. Van a ir todos ellos a la Comisión Lavajato. No habría ninguna razón para que no pueda asistir un fiscal, ¿no? Un fiscal. No hay ninguna razón en este caso para que nadie deje de acudir a un llamado del Congreso. Y el Congreso también tiene que estar a la altura de lo que significa ahora presentarle al pueblo resultados. Creo que también estamos cansados de ver comisiones investigadoras que nunca arriban a una conclusión importante. Y creo que este momento de nuestra historia, de este Congreso, necesita ver resultados. Y en esa necesidad de ver resultados, el ánimo colaborativo es fundamental. Bueno, pero si el fiscal dice no voy, ¿qué va a pasar? Yo espero que no lleguemos a ese punto. Ya lo dijo. Porque en ese punto se podría hacer uso de los apremios que la Constitución provee. Y hay que recordar que pueden ser citados de grado fuerza. Y sería muy lamentable para el país asistir a un enfrentamiento entre poderes cuando lo que se busca es colaboración. Colaboración que nos ayude a exterminar este cáncer que ha socavado gravemente todas las estructuras de poder de nuestro Estado, que ha llegado a todos los niveles de gobierno y que es necesario enfrentar con absoluta intolerancia. ¿Qué pasa con los exministros que han estado o que han sido ministros del doctor Alejandro Toledo y que hoy son ministros o están muy vinculados a, y que son, perdón, parte del Ejecutivo actual? La doctora Letona de su bancada ha señalado que los exministros de Toledo deben dar un paso al costado. ¿Así es? Entiendo que el vocero de Fuerza Popular, Lucho Galarreta, ha interpretado la declaración de la congresista letona en el sentido de que no sería a los exministros del gobierno de Toledo y que ahora están en ese cargo, sino a los funcionarios que tuvieron decisiones. Fíjese, señor Baella, los fujimoristas, yo soy fujimorista y lo digo siempre con la frente en alto, soy fujimorista, vengo de acompañar a Keiko Fujimori hace mucho tiempo, no soy corrupta. Y la persecución de la cual fueron objeto los fujimoristas durante muchísimos años
nos hace a nosotros tener un profundo respeto por lo que significa la presunción de inocencia y por perseguir efectivamente a quienes tengan los indicios claros que nos indiquen que puedan estar involucrados en actos de corrupción. Y creo que no hay que ser extremistas en el juzgamiento. No podemos meter en el mismo saco a todos. Pero si es que existen indicios que se conozcan con respecto a la participación que hayan tenido en estos actos que se vienen conociendo, pienso que cada funcionario debería tomar la decisión de, por decencia, someterse, ofrecer colaboración, someterse a investigación y determinar si da un paso al costado por respeto al país. Siguiendo su línea de pensamiento, yo me permitiría preguntarle por una declaración del doctor Luis Galarreta, en el sentido en el que dice él que por decoro y vergüenza la ministra de la Mujer, la señora Romero, debería renunciar. Como sabemos, la señora Romero, que es ministra de la Mujer actualmente con Pedro Pablo Kuczynski, ha sido durante algunos años ministra del señor Toledo, pero además ha sido una integrante de la ONG que tenía el presidente Toledo y que recibió dinero también de Odebrecht. Pero siguiendo el principio de inocencia, la presunción de inocencia, que ella haya trabajado en esa ONG, ¿la hace, digamos, pasible de tener que dar un paso al costado como ministra de Estado en el actual gobierno? He escuchado hoy día a la ministra salir a decir que de ninguna manera va a dar un paso al costado porque ella no tiene nada que ocultar. Odebrecht tuvo la desdicha de haber contaminado casi todo lo que tocó. Lo hemos visto. Y hemos visto que obedecía además a un ánimo perverso que también tenía un componente ideológico y de dominación de todo un territorio en América Latina. Por lo tanto, pienso que quienes se han beneficiado directamente en este caso de dinero de esta empresa deberían ofrecer más que indignación explicaciones y tolerancia con respecto a lo que significa responder a un juzgamiento que tiene un fundamento. No es una acusación cualquiera. La ministra Romero realmente ha recibido de manera directa una subvención, un financiamiento por parte de esta empresa que está visto que había corrompido todo. Creo que la ministra debería tomar con más calma lo que se dice, ofrecer más explicaciones y menos indignación. El presidente Kuczynski hoy día soltó una carcajada cuando le preguntaron sobre la amenaza que el domingo lanzó la señora Eliane Karp en inglés. Ella le dijo, I know what you did last time, yo sé lo que hiciste la última vez, y él dijo, no sé, pues yo no hablo inglés, dijo el presidente Kuczynski. Trató de darle o tomar una salida irónica quizá a un cuestionamiento o a un tema que estuvo ahí puesto el fin de semana. ¿Cuál es su percepción de esta respuesta del presidente de la República? Dos reflexiones. La primera, es muy difícil responderle a la señora Karp, porque también sabemos que ha mentido mucho, que busca confrontación permanentemente, y el presidente Kuczynski es el presidente de la República y por lo tanto muy difícil responderle a la señora. Sin embargo, siendo él el presidente de la República y siendo que el pueblo peruano está sensible en este momento frente a todo lo que está presenciando, requería una respuesta muchísimo más de un estadista. El presidente de la República es el presidente de la República, tiene que actuar como tal. Y lamentablemente en los 6 meses que viene gobernando no lo hemos visto en la talla de estadista. Y creo que así como un poquito de contrabando no hace mal, así como un porrito no hace daño, así como ignorar lo de el médico que estaba haciendo negociazos con el gobierno, así como ha minimizado una serie de hechos que merecieron una respuesta diferente, esta también es una respuesta lamentable como muchas de las que ha tenido el presidente. O sea, ¿usted considera que lo que ha hecho hoy el presidente es que más que la lamentación, podríamos decir que sospecha usted del presidente? Creo que sin responder directamente a la señora Karp, él pudo haber dado un mensaje que le dé tranquilidad al pueblo peruano con respecto a la participación que ha tenido él en este escándalo de corrupción. El presidente del Consejo de Ministros hoy día dio una conferencia de prensa y en la que señaló que los rumores sobre su renuncia no son ciertos. ¿A usted le merece eso un comentario?
Si fueran rumores sin ningún tipo de fundamento, yo creo que él no tendría que explicar. Yo no sé qué tan grandes han sido, qué tan fuertes han sido los rumores que ameriten que él salga a aclararlo. Pienso que el Premier está perdiendo mucho espacio en los últimos días. Pienso que el tema de Chinchero y el tema de la participación de sus parientes directos en debilitan bastante la posición tan sólida que él tenía al frente del gabinete. Y hemos visto además en los últimos días un fortalecimiento bastante interesante del ex ministro de Cultura, hoy ministro de Defensa, Jorge Nieto. Los rumores, no sé si han sido tan fuertes como para que él responda, pero creo que si él estuviese tan firme como dice que está, no necesitaría aclararlo. Usted está señalando a una figura como la de Nieto y de un fortalecimiento que para usted, entonces, presumo que implica ¿qué? En realidad, ¿una posibilidad de que sea él un reemplazante? Usted lo ha dicho y yo lo comparto. ¿Cree que Nieto puede ser el próximo presidente del Consejo de Ministros? Yo pienso que el fortalecimiento tan interesante que ha tenido en los últimos días podría hacernos pensar eso, que ya podría estarse anunciando un reemplazo de Zabala sin decirlo. El caso Chinchero es un asunto que por el momento y la coyuntura mediática queda puesto de alguna forma en segundo nivel porque el tema que, digamos, aparece como estelar es el Alejandro Toledo y lo que va a ocurrir seguramente mañana. Pero ustedes mañana, por la mañana, corríjame usted, o en la tarde, tienen la visita del vicepresidente de la República, el señor Martín Vizcarra, que también es ministro de Transportes y que ha estado y está estrechamente vinculado a Chinchero. Él va, por voluntad propia, a conversar con ustedes y explicarles los detalles. ¿Cuál es el ánimo de los congresistas? Esto trae, digamos, fin a la posibilidad de una interpelación más adelante. ¿Es una sala previa a la interpelación? ¿Cuál es el temperamento que tienen ustedes? Las asociaciones público-privadas en nuestro país se han pervertido. Y se han pervertido de manera absolutamente alevosa para los intereses de todos los peruanos. Hemos asistido a un festival de adendas tan fuerte, tan grande, que definitivamente necesitan corregirse. Si nosotros vemos que este aeropuerto, que es una necesidad del pueblo cusqueño, que es además parte del plan de gobierno de Fuerza Popular, se desvirtúa con la firma de una adenda lesiva para los intereses de los peruanos y absolutamente concesiva para el privado, haciendo que una obra que es prácticamente ya pública sea entregada en concesión con beneficio absoluto para el privado y en perjuicio total para el Estado. Lo mínimo que tenemos que hacer es preguntarle al ministro qué pasó. ¿Cómo es que finalmente usted terminó legitimando algo que él mismo había dicho que no era bueno? Él va por cuenta propia, es verdad. La sesión es mañana a las 9 de la mañana. Asiste a informar a la comisión permanente. Esto se discutió en la Junta de Portavoces con respecto a si debería ir a la comisión permanente o si debería ir a la comisión especializada, que es la comisión de transportes. Finalmente se decidió que vaya a la permanente. Esto de ninguna manera quita la posibilidad de que se le tenga que interpelar por este tema. Se va a escuchar con atención al ministro mañana. Esperamos que las respuestas puedan convencer a la representación nacional y que la interpelación ya no sea necesaria. Sin embargo, esto siempre está vigente. Vamos a ver qué explicaciones da con respecto a este caso que es emblemático, porque se trata de la primera situación de asociación público-privada en la cual se firma una adenda tan sospechosa, tan lesiva, porque esto podría significar la antesala a lo que podamos seguir viendo como desfile de corrupción vía adendas, vía PPs. Ahora, claro, este asunto no parece que pudiera afectar, ya hay un contrato y una adenda firmada, es decir, el aeropuerto ya está en construcción con el modelo y con la empresa Kunturhuasi. Ya está esto operando. Una interpelación en el hipotético caso que se lleve a cabo, ¿qué va a traer como, digamos, consecuencia? El público dirá, bueno, será de repente show parlamentario, podrían pensar, porque el efecto
de esa interpelación, aun cuando caiga el ministro, ¿qué cosa va a traer como consecuencia? La suspensión del contrato, hasta ahí pueden llegar. Esa es un poco la idea. ¿Cómo se va a cautelar si las sospechas que usted señala, aparentemente corrupción, muchos piensan también algo parecido, se llegan a más o menos comprobar o más o menos a entender que ha sido así? Entonces, ¿qué? ¿Hay que hacer esto? ¿Es así? ¿Así puede ocurrir? Yo no he anunciado una interpelación. Lo que estoy diciendo es que el hecho de que el ministro vaya mañana a responder preguntas, a explicar ante la comisión permanente, no quita la posibilidad de que haya una interpelación. De ninguna manera le estoy anunciando, por lo tanto no podría responder a las interrogantes que válidamente ha planteado. Es realmente importante que el país sepa que ni los congresistas ni Fuerza Popular nos oponemos a la construcción del aeropuerto. Las sospechas que tenemos y los desacuerdos que tenemos y las explicaciones que pedimos es con respecto a esta adenda que hizo que Cunturuasi pase de tener una responsabilidad económica de cerca del 80%, ahora tenga una de un poco más del 20% nada más, y que mantenga el privilegio de poder operarlo vía concesión durante 40 años. Creo que eso mínimo necesita profundas explicaciones que el pueblo peruano necesita, porque no queremos que este caso de Chinchero años más adelante lo estemos viendo como vemos Odebrecht ahora. ¿A qué hora es la reunión mañana? 9. 9 de la mañana. 9 de la mañana. ¿Están en esa comisión permanente representadas todas las fuerzas políticas? Todas las fuerzas políticas. La comisión permanente es un pleno chiquito. ¿Cuánto tiempo han calculado que podría durar la presentación del ministro? No hemos hecho un cálculo del tiempo ¿Hay aún algún tipo de cuestionario de preguntas, algo así, no? No, el ministro va a explicar y luego de su explicación, entonces los congresistas, todos los congresistas de todas las fuerzas políticas que estamos representados en la comisión permanente, haremos las interrogantes que consideremos pertinentes luego de haberlo escuchado. Muy bien. Congresista, gracias por acompañarnos, muy amable por estar esta noche en Redes y Poder. Gracias. A usted, Alfonso. Muchas Gracias por la oportunidad. Bien, amigos, es todo por el día de hoy. Les agradecemos a ustedes por su compañía. Seguimos mañana a las 8 en punto aquí en ATV+. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.